yo soy Cataisa, la compañera de comunicación, y ya contactó con usted Carmen del área de igualdad y tenemos también a la compañera Noelia. Y esta entrevista pues es un poco una iniciativa dentro del marco del Día Internacional del Videojuego, pues dar visibilidad a vuestra iniciativa, un poco porque no solo engloba la temática del videojuego, sino también el tema de igualdad, que es algo que tratamos desde la empresa, y nos parecía una sinergia muy buena para darle visibilidad y que nos puedan explicar pues todo el proceso creativo, el desarrollo, las motivaciones y demás. Muy bien. Pues para empezar nos gustaría, Mario, si quiere, que empiece diciéndonos una breve descripción de lo que es el proyecto Gaming Guy y los colaboradores con los que han trabajado, y ya luego cada uno se presenta a sí mismo y su rol dentro de este proyecto. Muy bien. Bueno, yo antes que nada quiero comentar que las tres personas que estamos conectadas formamos parte del equipo de Burgos. Somos distintos socios, como ahora os explicaremos. Pero bueno, como el proyecto ya se ha terminado y dadas las fechas, coordinar a gente ahora para la entrevista no era sencillo. Entonces, bueno, pues estamos un poco como representantes del resto del consorcio, básicamente para que esto lo tengáis en cuenta. Entonces, bueno, pues este proyecto surge hace más tiempo del que parece, porque lo que es el proyecto europeo en sí, su duración fue de 3 años, pero la idea con la que empezamos igual es de otros 3 o 4 años previa. Entonces, pues fuimos con tiempo madurando esta idea y al final lo que nosotros pretendíamos en un principio era ligeramente distinto de lo que finalmente pudimos hacer en el proyecto. Entonces nosotros todo surge con la idea de qué podemos hacer ante las actitudes que se pueden generar a través del visionado de la pornografía, sobre todo en población más joven, y cómo esto afecta a las relaciones entre pues, los distintos sexos, géneros. Porque bueno, todo surge a raíz de algunas investigaciones previas que habíamos estado pues consultando y habíamos estado viendo la posible influencia negativa que podía tener, ¿no? en las relaciones reales, ¿no? de las personas a partir de esas creencias que se pueden generar a partir de la pornografía. Esto, pues como os digo, se va desarrollando durante varios años y al final no solo incluimos esto en el proyecto, que también está incluido, al menos de forma superficial, ahora explicaremos por qué no pudimos entrar tanto al detalle, sino que nos centramos más también en aspectos, en cuestiones relacionadas con la igualdad, ¿no? Igualdad de géneros, en cuestiones relacionadas con salud sexual, cuestiones relacionadas de temáticas que pueden ser interesantes en unas edades tempranas y que creemos que no siempre se tratan en el momento adecuado, pues cuando tanto en el ámbito formal como en el no formal, ¿no? Tanto en el ámbito educativo como en el ámbito de las familias. Y entonces entendemos que a través de nuestro proyecto podemos ofrecer herramientas tanto a familiares como a educadores para que puedan ahondar, ¿no? en esas cuestiones. Cuestiones como la igualdad de género, cuestiones como la violencia sexual, cuestiones más de salud sexual, como os digo, de poder hablar de temas que a lo mejor parecen tabús, como en algunos contextos la menstruación o los métodos anticonceptivos o otro tipo de aspectos relacionados también con comunicación, con prejuicios, actitudes no deseadas y tolerancia, sobre todo también aspectos relacionados con la equidad y con la tolerancia. Entonces, la idea inicial siempre fue crear un videojuego, pero vimos que necesitábamos algo previo que sustentara ese videojuego y entonces en la última de las versiones del proyecto incluimos la realización de unas guías, pues como os digo, que sirvieran como herramientas de apoyo para familias y educadores, y a partir de esas guías pues ya desarrollamos lo que es el videojuego, que después ya concretaremos un poco más en ello, pero bueno, partiendo de esos temas que habíamos desarrollado previamente en las guías educativas. Son unas guías que están accesibles de forma online. Y bueno, básicamente lo que es el consorcio estuvo formado
en su momento por socios de distintos países. Pues como os digo, nosotros somos de la Universidad de Burgos, pero bueno, hay otro socio español que es el que desarrolló el videojuego, Cadnes, que ya no existe como tal Cadnes, porque bueno, ahí el tiempo hace que las cosas cambien y bueno, en la empresa Cadnes como tal ya no existe. Pero bueno, era el socio que desarrolló el videojuego, y después había otros socios en otras zonas de Europa. Quiz Geography en República Checa, que ellos son expertos en aspectos relacionados con el colectivo LGTBQ, entre otras cosas. Es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a esos temas, a difundirlos y a darlos a conocer. Luego otra empresa, otra asociación realmente de Rumanía, HEIC, son sus siglas, y después otro socio estonio, a ver cómo era, EUCW son las siglas. Lo que pasa es que ahora mismo no recuerdo exactamente qué es lo que significaban, pero bueno, también relacionadas, sobre todo en este caso, con el tema, se dedican a temas de la infancia, ¿no? A la protección infantil, también temas de abusos sexuales y demás, ¿no? Entonces llevan todos esos aspectos del tratamiento psicológico y demás. Y luego tuvimos un último socio que era español también, valenciano en este caso, que ellos eran más gestores de proyectos, entonces se encargaban de una parte importante del proyecto a nivel administrativo, pues todo lo que era la evaluación de la calidad del proyecto, la organización de reuniones, las actas posteriores, y otros aspectos relacionados con protección de datos y demás. Aunque en la universidad también tenemos un departamento que se encarga de eso, pues trabajaban un poco en colaboración, porque hay como mucho papeleo que se genera en este tipo de proyectos. Y bueno, por último, el proyecto se orientó, como os decía, a familiares y a educadores, pero todo centrado en el colectivo de niños y adolescentes entre 9 y 15 años. La idea es que todas estas herramientas pudieran utilizar tanto en el ámbito, como os digo, de la familia y del ámbito más formal, para pues poder transmitir o comunicar aquello que fuera necesario relacionado con estos temas en esas edades, de 9 a 15 años. Entiendo que la colaboración de estos socios internacionales es sobre todo para el tema del asesoramiento, ¿no? En cuanto al contenido del juego, ¿no? En cuanto, pues, LGTBI, con juvenil. Eso es. Claro, cada socio es experto en uno de los campos que queríamos tratar, quizás no en todos, porque al final hemos incluido muchos temas, pero sí que tienen pues experiencias previas con la mayoría de ellos. Entonces, pues también no solo porque necesitábamos pues esa visión del experto, sino también porque como queríamos que el impacto del proyecto no se redujera solo al ámbito español, sino que fuera algo, pues es un proyecto europeo, pues que se pudiera utilizar en todos los países de Europa. Esa perspectiva de cada país también enriquece un poco lo que ha sido el proyecto, porque quizás desde nuestro punto de vista podemos interpretar pues las diferencias de una forma o los prejuicios, pero en otro país hay otros prejuicios ligeramente distintos, la perspectiva tampoco es la misma. Entonces eso hizo que pudiéramos tener una visión más completa, ¿no? de todo. Me gustaría darle paso a tus compañeros, a Sandra y a Miguel, para que se puedan presentar y nos expliquen también un poco cuál ha sido su papel dentro del desarrollo del juego. Nada, pues como ha dicho Mario, tanto Miguel como yo formamos parte del equipo de la universidad, y un poco lo que yo estuve haciendo sobre todo es dar un poco de apoyo a Mario y a Miguel como investigadores principales, pues un poco también sobre todo a la hora de desarrollar las guías, como decía, de educadores y familias, pues nos repartimos algunas temáticas en las que éramos más expertos cada uno, y estuvimos desarrollando un poco toda esa parte. También con el resto de socios del consorcio, y luego a nivel de videojuego pues también esa parte un poco de trabajar más, no tanto la parte técnica, sino a lo mejor pues eso, el desarrollo del juego, diálogos y demás.
Bueno, disculpa, Sí. disculpa Miguel, no lo ha dicho Sandra, pero bueno, ella es experta más en violencia de género y demás. Entonces, ella nos asesoraba sobre todo en esos aspectos, fundamentalmente, en otros también, pero en eso principalmente. Sí. Bueno, pues en mi caso era una cuestión que comenzamos, bueno, pues desarrollando la idea, pues participando en toda esa fase conceptual, y luego, pues bueno, en diferentes circunstancias me he tenido que orientar prácticamente a la parte más metodológica, intentando llevar a cabo pues todos los pasos que requiere un proyecto europeo. Entonces ha sido quizá pues más administrativa de lo que me hubiese gustado. Y luego intentando aportar también cuestiones de diversidad desde el punto de vista más amplio también, ¿no? Porque aunque nosotros nos hemos centrado en la diversidad afectivo-sexual, pues existe, como sabéis, pues otros campos de diversidad que deben ser siempre tenidos en cuenta. Entonces, bueno, pues intentando preservar siempre esa visión un poquito más holística y más amplia de lo que es la diversidad que engloba toda Europa. Al final es que, como ha dicho Mario, los proyectos europeos requieren siempre contemplar todas las realidades europeas. Entonces, bueno, pues eso yo creo que ya trascendía un poco la parte también del LGTBIQ+, añadiendo, bueno, pues otras perspectivas diversas también que eran importantes tener en cuenta. Pues ahora que ya hemos presentado un poco el videojuego, bueno, nos faltaría mencionar un poco para que la gente lo conozca, en qué consiste el videojuego, cuál es la trama, la historia, el objetivo. Bueno, a ver, el videojuego es una aventura gráfica en un mundo abierto, eso sería más a nivel pues, técnico, en la que, bueno, tú cuando empiezas el videojuego puedes elegir entre 3 personajes. Aquí hubo, bueno, luego os comentaremos porque hubo distintas ideas, pero bueno, en principio al final se decidió que fueran 3 personajes. Entonces tú vas, está ambientado en un campamento de verano y bueno, pues se ve cómo llegas al campamento y ahí como jugador tienes que empezar a interactuar con las distintas personas que hay en ese campamento. Entonces vas entrando en distintas historias, te van contando distintos aspectos de sus vidas y entonces tú tienes que ir tomando decisiones como jugador. Normalmente siempre suelen ser 3 decisiones cuando las que se dan al jugador y bueno, hay decisiones que consideramos que son más inclusivas y hay otras que son menos y entonces esto te va dando pues o más puntuación o menos puntuación que en cierta manera tiene alguna influencia menor de la que nos hubiera gustado en lo que es el desarrollo del juego, pero tiene alguna influencia en que tú puedas llegar más fácilmente al final de este videojuego. Entonces se entiende que si tú poco a poco vas desarrollando actitudes más adecuadas, más inclusivas, tu avance en el juego va a ser más sencillo y si no, pues va a ser justo al contrario. Entonces el juego, digamos que empieza con un misterio. Algo ocurre en ese campamento y tú, hablando con otras personas, tienes que averiguar qué es eso que está ocurriendo. Una vez lo averiguas, tienes que intentar resolver, ¿no? el problema que existe ahí, ¿no? Lo que está produciendo ese misterio ahí. Y entonces, intercalado en esos diálogos, hay algunas historias relacionadas con los temas del proyecto, con los temas más inclusivos, más afectivos sexuales, y hay otros pues, que son otro tipo de temas que no se centran exclusivamente en los temas del proyecto, por lo que os decía, porque queríamos hacer pues, un videojuego plural, ¿no? Que no se percibiera como un videojuego de nicho, dedicado a un colectivo en concreto. La duración del videojuego, como os digo, en lo que es el videojuego en sí, se desarrolla durante 3 días. No es muy amplio el videojuego. Lo que pasa es que, claro, como tú no sabes muy bien dónde estás en el momento de iniciar lo que es el mapa, dónde tienes que ir, pues puedes tardar unas 3-4 horas en terminarlo, pero puedes jugarlo. Claro, no siempre vas a ir por todos los caminos, digamos, que hay, entonces tú puedes volver a iniciarlo y presenciar otras historias, otras interacciones. Hay algunos bonus si lo terminas, pues por ejemplo, os comentaba que al principio se pueden elegir 3 personajes definidos, pero si te lo pasas, luego tú tienes la posibilidad de crear tu propio personaje. Entonces lo editas desde el principio. Entonces esto es como un plus que queríamos darle al jugador pues para que siguiera jugando, ¿no?
y esa es la idea así genérica del videojuego. Luego podemos entrar un poco en particularidades, pero esa es la idea general. En ese caso vamos a entrar más en materia, en especificaciones y características del videojuego y el porqué de algunas cosas. Por ejemplo, ¿por qué un videojuego para enseñar educación sexual e igualdad de género a adolescentes de entre 12 y 15 años? En un principio se pensó que las edades fueran un poco más amplias, si no me equivoco, era de 9 a 15, ¿verdad? Era de 9 a 15, pero bueno, para tratar algunas temáticas por la calificación PEGI, pues nos impedía tratarlo y finalmente por eso lo redujimos y lo dejamos dirigido a esas edades. Nos hubiera gustado poder abarcar también edades más tempranas, pero bueno, eso ya era una cuestión técnica de que no podíamos trabajarlo si no. ¿Has preguntado ¿Por qué un videojuego? ¿Por qué un videojuego? Que se responde, yo creo, rápidamente. O sea, la manera de poder hacer que alguien cambie de actitud es a través de su involucración dentro de lo que es la propia actividad de manera motivante y propia, ¿no? Sin tener ningún tipo de atadura. Entonces, nosotros jugábamos con dos cosas en este caso. Una de ellas era que el videojuego tenía que ser un apoyo a la guía para poder ser utilizada dentro de las escuelas. Por tanto, los profesores tendrían la libertad de utilizar la guía de manera absolutamente libre y luego como apoyo al videojuego. Y bueno, el segundo objetivo que nos planteamos era que cualquier persona, sin acceder a la guía, pudiera también participar del videojuego de manera absolutamente libre y motivada por sí mismos. Entonces, bueno, pues viendo el mundo en el que nos movemos actualmente, absolutamente globalizado y dependiente del teléfono móvil, pues lo que queríamos era hacer lo más accesible posible la actividad y lo más placentera posible para poder continuar con el juego. Esto también traía diferentes implicaciones, que no es ya solo que sea un videojuego, sino que el videojuego tiene que tener unas características que sean suficientemente motivantes para la edad que planteábamos. De hecho, por eso también tuvimos que especificar un poco más el rango de edad, porque no tiene nada que ver los puntos de motivación de niños de primaria con los de secundaria, porque cambia mucho su realidad, ¿no? Por tanto, tuvimos que hacer un análisis pues bastante profundo y, de hecho, también teniendo en cuenta los diferentes contextos europeos para ver qué podía resultar motivante para el estudiante y qué no. Obviamente, si nosotros le decimos al estudiante de primaria o secundaria vas a jugar este juego porque es educativo, la respuesta va a ser prácticamente negativa de inicio. Entonces teníamos que presentarlo de una manera pues, que fuese mucho más afín a ellos y que, bueno, pues, que se entrara de una manera mucho más natural. Y bueno, pues consideramos que el videojuego era la mejor de las opciones, porque la experiencia que nosotros habíamos tenido ya también en otros proyectos o bueno, pues chavales de esta edad, veíamos que era una vía interesante, ¿no? De este modo también considerar el videojuego pues, y darle valor al videojuego como herramienta de formación y herramienta de transmisión de diferentes valores o conocimientos, ¿no? O sea, muchas veces tenemos esa corriente del videojuego es una pérdida de tiempo cuando ha sido siempre fruto de la adquisición de conocimiento a muchos niveles. No siempre va a depender del videojuego. O sea, el medio no es el problema, sino quizá el tipo que nosotros elijamos. Y eso fue pues, uno de los retos principales, ¿no? Entonces, no sé si hemos conseguido que sea suficientemente motivante, porque teníamos muchas líneas rojas que no podíamos cruzar, pero sí que es cierto que solo presentarlo en formato videojuego ya presenta un punto más atractivo para los estudiantes. Lo que nosotros no queríamos era que se percibiera como una imposición el hecho de tratar distintos temas. Queríamos que se trataran de forma natural y pensamos que, bueno, efectivamente un videojuego pues es algo que de forma lúdica tú te introduces en una historia y quizás a través de esa forma era más sencillo, ¿no? de llegar a esa audiencia. Sí, en relación a lo que estaban justamente diciendo, de presentar el videojuego como algo motivador, ¿no? Para adolescentes, sobre todo de 12 a 15 años. O sea, ¿cómo consiguen finalmente llegar justamente a esta población concreta? O sea, tenemos unas guías para las familias, tenemos unas guías para los centros educativos o para educadores en general,
pero ¿cómo llegamos directamente a estas personas a las que nos interesa llegar de forma directa? Porque si al final pues llegamos a través de padres o a través de madres y a través de educadores, pues al final justamente esa intermediación desmotiva, ¿no? Es un poco lo que estaban hablando ustedes, como una imposición ya que parte de la familia o que parte del centro educativo o del contexto educativo más bien. ¿Tenían alguna estrategia justamente para llegar al colectivo joven concretamente, a ver, de forma directa? Estrategias teníamos muchas, desde luego. Lo que pasa es que luego es cierto que a nivel práctico no siempre es sencillo acceder a esa formación. A ver, nosotros previamente a lo que fue la realización del videojuego hicimos algunos grupos de discusión con el perfil de niños y niñas o adolescentes a los que queríamos dirigir el videojuego, ¿no? Entonces, pues esa fue una primera toma de contacto. Esto nos permitió más o menos adaptar el videojuego a los intereses que tenían en este colectivo, todo con aras de pues conseguir que en el momento en que alguien diera con ese juego, si es algo que les gusta mucho, es muy interesante, les parece súper pues jugable, pues que se fuera corriendo la voz. Después, realmente nuestra forma de acceder a ese colectivo es o a través de los centros educativos, que como bien dices, igual no es la mejor puerta, pero es la puerta que tenemos más accesible, o a través de personas de ese colectivo que conozcamos por distintos motivos y a través de las cuales podamos expandir un poco haciendo bola de nieve en lo que es el videojuego. Luego, obviamente, está la forma de acceder que tienen los adolescentes, ¿no? Que es a través de una de las plataformas que existen de videojuegos, una de las más conocidas, que es Steam, y ahí es accesible de forma gratuita. Somos conscientes de que ahí hay muchísimos videojuegos y de que no es fácil sobresalir en ellos, pero bueno, ya por ejemplo la publicación del videojuego la hicimos en una época en la que no había grandes publicaciones de otros videojuegos importantes, en uno de los días de la semana donde es preferible publicar. Bueno, ese tipo de estrategias las intentamos seguir. Pero ahora que ya ha concluido el proyecto y que estamos terminando de pulir el videojuego todavía, porque todavía hay errores y hay cosas que cambiar, nos queda la parte, digamos, más difícil, diría yo, ¿no? Que es, como bien dices, poder llegar de una forma que no se vea como impuesta, ¿no? Porque, desde luego, si te lo dice el profesor, solo por llevar la contraria, es probable que no quieras utilizarlo después. Pero bueno, por lo menos es darlo a conocer, ¿no? Y nosotros somos conscientes de que en las aulas tampoco van a poder utilizar el videojuego de forma muy profunda. Entonces, si finalmente contamos con colaboraciones en las que puedan utilizar el videojuego junto con las guías de apoyo para tratar ciertos temas que a lo mejor pueden considerar interesantes en un momento dado, pues si les gusta lo que ven, ese gusanillo que les permita pues continuar en su casa jugando al juego. Básicamente esa es nuestra esperanza fundamental. A mí la pregunta que se me había quedado en el tintero es por qué educación sexual e igualdad de género y no cualquier otra temática como bullying o suicidio. ¿Por qué es tan específico? ¿Comentar algo? Sí, bueno, pero eso yo creo que responde más a una cuestión de las convocatorias Erasmus+. Cuando tú lanzas una convocatoria para Europa, ellos te van a ir dando una serie de prioridades y esta era la que más se afectaba al objetivo inicial que nosotros teníamos. Entonces, sí que es cierto que nosotros generalmente utilizamos y trabajamos la diversidad desde una perspectiva bastante más amplia, no trabajando solo el afectivo sexual, sino trabajando cualquier otra relacionada también con razas, por ejemplo, relacionadas con altas capacidades, con discapacidad, etcétera, etcétera. Y eso pues obviamente nos habría gustado más, pero por esas características no habríamos conseguido nunca la financiación que Europa nos establecía. Entonces, actualmente sigue siendo una de las prioridades de Europa el trabajar por la brecha de género y por la igualdad y respeto a la diversidad sexual.
Entonces yo creo que ese fue el principal motivo que nos llevó a plantearlo desde este modo. No obstante, sí que es cierto que el juego incluye también otras características y otros detalles también referidos a lo que comentabas precisamente del bullying. Yo creo que es una de las cosas más presentes seguramente. Y luego también otro tipo de diversidades, incluyendo personas pues de diferentes razas, diferentes contextos, diferentes backgrounds. Entonces, lo hemos intentado trabajar, pero siempre poniendo el foco en la parte del afectivo sexual, porque era también, pues como digo, la prioridad principal de Europa, y también porque nuestros socios con los que íbamos a poder trabajar era lo que mejor iban a poder desarrollar. Entonces se juntaron al final una serie de circunstancias que nos llevaron a considerar que era la mejor opción. La pregunta que tenía es, concretamente, a ver si me pueden poner algún ejemplo, que no spoilee demasiado, del videojuego, justamente de cómo cómo se ha tratado pues temas de diversidad. Me interesa, por ejemplo, el tema de la discapacidad, concretamente. No sé si es que han metido algún personaje concreto pues con alguna discapacidad concreta, o en materia cultural, porque ya sé que a nivel de raza a lo mejor es mucho más visible, ¿no? Pero a nivel cultural, o sea, ¿cómo trataron algún ejemplo concreto de cómo se materializó eso en el videojuego, una situación o una decisión que les venga a la cabeza y que me puedan poner de ejemplo? Ejemplos concretos. Es que, pues yo qué sé, ahora me acuerdo, por ejemplo, ¿no? Pues ahí, como os digo, el videojuego se desarrolló en un campamento de verano, ¿no? Y en el campamento hay como un lago, un río, ¿no? Por ahí. Entonces, ahí una de las situaciones que se producen tiene que ver con el bañarse en el río, ¿no? Y entonces ahí tocamos un poco el tema de la apariencia física, los complejos que puedan tener las personas. Entonces, pues hay uno de los personajes que no tiene muchas ganas de bañarse porque no quiere mostrar su cuerpo, ¿no? Y entonces ahí se produce una interacción entre el personaje principal y ese personaje que no quiere bañarse y algún otro que está por allí. Y entonces, bueno, pues tú tienes que ir tomando decisiones sobre qué le dices, cómo enfocas esa parte, ¿no? De esa cuestión en concreto. Entonces puede ser un poco menos, ¿cómo decirlo?, más directo, menos educado, y a lo mejor decir, no seas exagerado, métete, o cosas así. A ver, no quisimos poner tampoco opciones como muy negativas, porque claro, tampoco era plan de fomentar justo lo contrario de lo que queremos. Entonces, dentro de que eran todo opciones sí, pues educadas, pero bueno, había otras que eran como más inclusivas y algunas otras que eran menos empáticas, ¿no? Que se ponían menos en el lugar del otro. Entonces, bueno, pues ahí, según tu respuesta, el personaje que tiene ese complejo te responde y continúa el diálogo, y tú puedes seguir tomando decisiones de qué le dices, y así un poco se va gestionando esa situación, básicamente. Ese es uno de los que me acuerdo, pero bueno, así hay varios, hay muchos. Además, el videojuego... Sí, dale, tírate, María. No, tira. Dale. No, digo que al final el videojuego lo que pretendía era poner al jugador en situaciones que igual la vida real no le ofrece de una manera tan clara. Entonces trabajamos mucho el conflicto, mucho el dilema, y eso hacía también que el juego pudiera resultar menos motivante para el jugador, ¿no? Porque lo que nosotros habíamos extraído de los grupos focales, por ejemplo, que habíamos hecho con niños para ver cuáles eran esas características más atractivas que se hacía jugar, tendían sobre todo a juegos de recompensa muy rápida, muy estructurados, poco pensar, la verdad. Entonces nos iba a ser muy complicado, y por eso tuvimos que incluir pues lo que era la aventura gráfica, con todas las limitaciones que teníamos por presupuesto y por el trabajo del socio de videojuegos. Pero bueno, sí que nos permitió en gran medida el poder poner diferentes situaciones que expusieran un poquito los diferentes problemas que puede haber en la sociedad. Y eso sí que los extrajimos de problemas reales que nuestros socios nos aportaban por el trabajo suyo a expensas del proyecto, con lo cual era bastante afín a la realidad.
Esto, el problema también que íbamos a tener es que podía ser un juego especialmente intenso, porque para meter tantos temas en un espacio tan pequeño de tiempo y de espacio, pues podía resultar también un poco intenso. Yo creo que en algunos casos sí que puede resultar especialmente intenso. Y a la gente le puede llamar la atención. Pero realmente esto es un problema que existe. Sí, lo que pasa es que, claro, cuando te ponen 6 o 7 problemas de calado, todos seguidos, pues te da la sensación de una realidad un poco ficticia, ¿no? Pero por eso podíamos utilizar o considerábamos que el juego podía ser muy útil en conjunto con las guías, para ir directamente a aquellas escenas en las que se tratan diferentes problemas que han podido tratarse en el aula o que se han podido tratar también en el ámbito familiar sin demasiado inconveniente. Entonces, es cierto que el proyecto era extraordinariamente ambicioso y eso nos hemos dado cuenta una vez que lo hemos hecho, por supuesto, porque la idea, pues la idea siempre puede ser incluso perfecta, pero lo que es el desarrollo de ella siempre va a tener sus limitaciones, ¿no? Y de hecho uno de los motivos por los que se comentaba también Mario la limitación gráfica es que no podíamos meter, por ejemplo, personas con discapacidades muy evidentes porque no tenían ya hechos ese tipo de modelos. Entonces, trabajar la discapacidad intelectual nos complicaba todavía más, por ejemplo, lo que era la trama del juego. Entonces tuvimos que centrar siempre, y de hecho yo creo que ese fue el proceso más duro de todos, ¿verdad, Mario? Porque de la idea inicial que teníamos de todas las diversidades y demás, el tener que ir esquilmando una a una las que considerábamos que podían perjudicar el desarrollo del juego, pues oye, es cierto que se nos quedaron cosas en el tintero que van a estar incluidas en la guía, pero que en el videojuego pues distorsionaban en exceso lo que era la trama y la parte más motivante de lo que es un videojuego al uso. Bueno, pues ya han ido comentando algunas de las cosas que teníamos pensadas para la siguiente pregunta, que es pues esos retos a los que se han enfrentado para desarrollar el videojuego. Sandra, no sé si tú a lo mejor en la parte que te ha tocado a ti has encontrado algún impedimento, algún reto que se te haya atravesado específicamente. Bueno, yo creo que los retos, sobre todo también, que ya los han comentado un poco previamente, yo creo que las diferencias culturales dentro de los propios países europeos era una cosa que nos costaba, porque claro, no es lo mismo a lo mejor la situación para el colectivo LGTBIQ+ aquí en España que en República Checa, que de hecho además, bueno, pues había cierto retroceso o en algunos otros países de Europa. Entonces yo creo que eso era un reto, el cómo lo trabajábamos, dónde poníamos el foco, también para lo que decían, ¿no? Que no fuese un videojuego de nicho o que jugase la gente que ya está convencida, sino que pudiese resultar atractivo y que no generase un rechazo en cierta parte de los y las adolescentes. Entonces, ese yo creo que fue uno de los principales retos y también eso, pues cómo trabajarlo y cómo hacer que se involucrasen. Al final yo creo que bueno, que un poco la idea simplemente era dar ese conocimiento, ¿no? Más que a lo mejor profundizar en exceso, sino dar ese conocimiento de que la diversidad existe y que lo fundamental, a lo mejor el objetivo más ambicioso al que podemos aspirar con esto era que se respete. Luego ya habría que seguir trabajando, a lo mejor pues eso, los educadores y demás, o en las aulas, ir trabajando para profundizar un poco, pero yo creo que a donde podíamos llegar era ahí, pero bueno, era difícil poner el foco, el hasta dónde y el cómo en esas dos cosas, sobre todo. Y en cuanto a narrativa, por ejemplo, lo que comentan esto de hacerlo lúdico pero entretenido a la vez, que fuera atractivo, o explicar conceptos que a lo mejor puedan ser complejos, ¿tuvieron alguna dificultad en ese sentido? Sí, a ver, sobre todo el tema de la coordinación entre socios. O sea, primero, uno de los principales problemas que tuvimos fue elegir el argumento, la historia en la cual iba a basarse el juego, porque claro, qué tipo de historia podía ser interesante para ese colectivo, que nos diera pie a introducir todos los temas que queríamos tratar. Pues aunque no tardó en surgir la idea del campamento, la verdad, eso fue de lo primero que tuvimos claro en una de las reuniones que hicimos en Praga. Luego sí que la historia en concreto que se iba a desarrollar en ese campamento, pues claro, ahí hubo una primera propuesta que nos gustó a algunos socios y entonces la tuvimos que cambiar por la actual, que yo creo que al final también ha quedado bien, pero
a mí particularmente me gustaba más la primera, pero bueno, era ahí se vieron las diferencias culturales, ¿no? Ellos percibían que era demasiado radical el problema que existía en el videojuego en esa primera versión. Bueno, no voy a entrar en detalles tampoco porque no viene al caso, pero y luego la coordinación. Claro, luego tuvimos que ver qué integrantes de cada socio iban a colaborar en el desarrollo del argumento de cada uno de los días del campamento, una vez ya tuvimos clara la historia, el argumento, digamos, general, la trama general. Y eso no fue sencillo, desde luego, porque además tampoco estamos trabajando, no trabajamos de forma presencial, entonces había que acordar horarios, había que hacerlo a través de Teams, había que nosotros utilizamos el inglés para hacer los diálogos, luego lo tradujimos en los distintos idiomas del consorcio. Y claro, pero el inglés de un rumano o de la persona rumana con mi inglés, con el del checo, pues sí, más o menos coincidían, pero los estilos no eran exactamente iguales. Y claro, luego poner todo eso en conjunto y que fuera un estilo unificado, pues no ha sido sencillo. Y de hecho eso es una de las cosas que todavía tenemos pendiente de perfilar un poco más, el mejorar, el corregir ciertos errores en ese sentido en cuanto a estilo. Pero bueno, la colaboración fue buena en general, no hubo grandes conflictos. A mí me consta que en otros proyectos, Miguel ha participado en bastantes más proyectos y no siempre es sencilla la comunicación con personas que están en distintos lugares, que tienen sus historias y demás. Entonces yo creo que la experiencia fue buena en general, en ese sentido. Pero yo, con respecto a la narrativa, también destacaría otra limitación que yo creo que fue pues un poco más desesperanzadora para nosotros, que era había temas que no podíamos tratar, obviamente. O sea, de hecho, la idea inicial que nosotros teníamos de intentar trabajar cuestiones relacionadas directamente con el afectivo sexual a través de ese visionado de porno demasiado prematuro de los estudiantes era totalmente inviable porque teníamos una especie de censura pública que no nos iba a permitir hacer nada. Luego, incluso adecuando todo el proyecto a las prioridades de Europa, había muchas cosas que nos iban a suponer un problema. Por ejemplo, el mencionar la masturbación ya era un problema para luego poder obtener los permisos que te permiten publicar el proyecto, con lo cual tuvimos que modular muchísimas cosas y claro, algunos de los socios, como ellos son expertos y están muy enfocados en colectivos muy concretos, todos querían tener una presencia mayor, ¿no? Entonces, una de las partes nuestras era el intentar modular esos intereses particulares de los diferentes socios y poder vincularlos con los requerimientos que nos permitía la legislación para poder publicarlo en Europa. Entonces, aún así ya teníamos también otras dificultades. Por ejemplo, recuerdo una concreta que era que nosotros planteábamos un conflicto entre lo que son los baños públicos, los baños compartidos y los baños separados por género, y nos decían que bueno, eso no puede ser, porque si eso lo llevas directamente a República Checa, el videojuego no se va a publicar siquiera, porque es una cosa que ellos ya tienen muy asumida, que todos los baños son compartidos. Entonces, nos hemos encontrado al final una cantidad de dificultades que nos han ido modulando un poco la historia, haciéndole perder cierto atractivo, por supuesto, porque la idea inicial era un poco más ambiciosa y más generosa también con la parte motivacional. Pero bueno, es también importante entender que estamos en un continente diverso y que ese continente está en vías de desarrollo en muchos temas. Con lo cual lo planteamos como un primer acercamiento a lo que puede ser una estrategia de futuro para profundizar en estos temas o incluso en otros. Pues la verdad que sí, trabajar con personas de diferentes países y que tienen pues normativas diferentes y pues contextos culturales y sociales muy diferentes al nuestro, al final pues surgen estas diferencias, ¿no? Sí, estuve en ese sentido, recuerdo otro momento que tuvimos un poco así conflictivo en la reunión que hicimos en Praga. Allí hicimos una presentación de lo que iba a ser el videojuego y demás. Todavía no lo teníamos desarrollado, pero bueno, teníamos las ideas y recuerdo que hubo una persona, claro, nosotros hablábamos de que el jugador se pusiera en el papel, en el rol de personas, esa era la idea inicial, ¿no? Con un perfil concreto, ¿no? Pues, por ejemplo, una de las posibilidades era que fuera una persona trans, ¿no?
Entonces recuerdo que justo a la presentación del videojuego o de las ideas del videojuego fue una persona, no sé si era trans o del colectivo, no sé cómo fue el asunto, pero no le gustó nada la idea, porque para ella era como cosificarlo, como ridiculizar al colectivo, y nuestra idea era justo lo contrario, poderlo normalizar. Entonces son temas muy delicados que para las personas afectadas pues pueden ser muy conflictivos. Entonces eso también nos hizo plantearnos cómo enfocarlo, cómo incluirlo en el videojuego, porque lo que podíamos pensar que estaba destinado a fomentar algo, igual lo que conseguía era justo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también eso nos creó ciertas dificultades a la hora del desarrollo del juego. Entiendo. Y antes también comentaban que en cuanto a las decisiones del videojuego, que se suelen dar pues, como tres propuestas, unas más correctas y otras menos empáticas, ¿existen consecuencias en el videojuego ante una mala decisión o que es poco inclusiva? La idea inicial es que las hubiera. Realmente la idea final es que prácticamente no se perciben en lo que es el desarrollo, pero porque no hemos tenido suficiente tiempo y no hemos tenido suficientes recursos, básicamente. Había que decidir en qué centrábamos el tiempo, si en terminar mejor la historia o en hacer este tipo de mecánicas, y al final obviamente decidimos pues poderlo cerrar de la mejor forma posible. Era la idea, como os digo, en el juego no solo vas hablando, pues por ejemplo ahí aprendes en algún momento a utilizar un arco y una flecha, pues como os digo, para que no fuera solo hablar, sino que fuera un poco más entretenido para quien lo jugara. Y dentro de lo que es estas dinámicas que tú vas aprendiendo y demás, pues claro, la idea es que si tú respondías mal, te costara más, por ejemplo, apuntar con el arco. Y esto te dificultaba el acceso a ciertas zonas que necesitabas el arco para acceder a ellas. Entonces, bueno, esto al final no se pudo hacer. Algo incluimos, pero no dificulta tanto como nos hubiera gustado. Eso sí, en función de las respuestas, al final del juego, y es de forma muy breve, pero te aparece como una especie de mensaje final indicándote cómo han sido tus respuestas. Eso sí que conseguimos incluirlo. En plan, y un pequeño mensaje de si has sido inclusivo o no, y pues bueno, para dar un poco pues esa llamada de atención, un poco de información al que juega, para que sea consciente de que sus respuestas o no han sido las más tolerantes, o sí que las han sido, ¿no? Eso sí que lo incluimos. Planteamos también, como decíamos antes, que no era un videojuego de nicho para personas ya convencidas, sino todo lo contrario, para personas que no han tenido el acceso al colectivo, que pudieran experimentar y tener pues en mente ese tipo de conflictos. Nos planteamos ese cambio de comportamiento en ese perfil concreto. Entonces, el cambio de comportamiento viene por tres fases. La primera de ellas es el conocimiento, la segunda es la adquisición de habilidades y la tercera es ya la consecución del hábito, ¿no? Entonces, en un videojuego era imposible cubrir las tres fases. La primera, obviamente, iba a ser relativamente sencilla y era la que más nos enfocamos, y por eso luego poníamos lo de la toma de decisiones para intentar permitir desarrollar esas habilidades o ese hábito. Esto es súper interesante y de hecho yo creo que es la manera en la que hay que proceder, pero desafortunadamente no te asegura que las personas vayan a llegar al tercer paso por sí mismas, ¿vale? Entonces lo que nosotros intentábamos era al final proveer a la comunidad estudiantil precisamente con este conocimiento y estas situaciones para que luego ellos puedan desarrollar, ¿vale? Pero no vamos a tener nunca la garantía, y ese es un poco el problema de este tipo de acciones, porque no va a haber tampoco un seguimiento en el tiempo, ¿no? con estas cuestiones. Y de ahí que fuera tan importante el poder hacer las guías para que profesores y padres pudieran enfatizar un poco pues todo ese desarrollo del cambio de comportamiento. Mi pregunta iba un poco por la parte de qué manera el videojuego refleja cuáles son, por así decirlo, las elecciones más correctas, más inclusivas, más empáticas. Entiendo que sí, que al final del juego vemos esa puntuación, pero quería preguntar si en cada una de las decisiones hay alguna manera de vincular directamente la acción a la consecuencia. Es decir, si por ejemplo
sale vale, has conseguido 100 puntos de experiencia o fantástico, has conseguido esta habilidad que te permite tirar más fácil con el arco. No sé si la aplicación de consecuencias va de manera más inmediata o es algo que se visualiza al final del juego, centrándose el juego más en lo que decía Miguel, de aportar ese conocimiento sobre distintas realidades. Es al final. Sí que hablamos de la posibilidad de que fuera algo que se fuera viendo a medida que avanzabas, pero tampoco queríamos influir en una decisión posterior por una decisión previa que hubieras tomado. No queríamos que el jugador estuviera pensando en voy a hacerlo lo más inclusivo posible, lo más tolerante, sino que lo hiciera como realmente considerara, para que luego al final dijera, jolín, pues me está diciendo esto, voy a volverlo a jugar, a ver si puedo ser consciente de algunas cosas que no he visto en un principio, ¿no? Incluso llegamos a hablar, si no recuerdo mal, de que el color del juego fuera cambiando en función de las respuestas que dieran, pero eso al final no se implementó. Pues en plan hacerlo más oscuro si vas haciendo malas elecciones o un poquito más colorido si eran buenas, pero eso al final no lo pudimos implementar, entre otras cosas por lo que os digo, Luego además también es que teníamos el riesgo de crear un juego especialmente dogmático o alienante. O sea, nosotros tampoco somos nadie para considerar que una de las respuestas era positiva y la otra era negativa. Entonces, lo que buscábamos precisamente era tener un poco esa experiencia para que los estudiantes no entendieran que es una cuestión de acción y efecto de voy a tener una serie de castigos porque no he elegido bien. El castigo realmente que nosotros queríamos plantear, y no lo planteamos nosotros, sino que se plantea la sociedad, es la convicción de que al final la aceptación de la diversidad es buena para las personas de por sí, no porque vayas a obtener una recompensa posterior. Y era una de las principales dificultades. Por eso lo del cambio de color era una cosa que nos hacía especialmente gracia, porque es cierto que cuando tú tienes una vida mucho más cerrada, más estricta y no abierta a la diversidad, realmente estás teniendo una vida más empobrecida. Y al final pues eso podía ser un poco reflejado con los blancos y negros que se proponían para aquellas personas que fueran cogiendo las decisiones más simpáticas, pero no ya porque sea un castigo, sino porque esas actitudes van a hacer que tu persona también dentro de la sociedad tenga menos oportunidades de relación, menos oportunidades de cohesión, menos oportunidades de desarrollo personal, etc. Y era un reto muy, muy, muy grande, porque de hecho planteamos el poner pues eso, diferentes premios para diferentes cuestiones, pero al final no tiene sentido, porque no se trata de establecer una cultura del miedo, de decir, si no haces las cosas bien, vas a sufrir las consecuencias. No, las consecuencias vienen precisamente porque el hecho en sí es algo que favorece el desarrollo personal. Entrando en una parte un poco más teórica, teoría de la psicología, ¿qué teorías o estrategias o de los estudios psicológicos, así como de la didáctica, se han aplicado para el desarrollo del juego? A ver, la fundamentación teórica está más basada en lo que son las guías. En las guías, todas ellas, para poderlas elaborar, hicimos una revisión previa de la literatura. Entonces, no hay un modelo único, porque dependiendo de cada tema, lo que es la base científica pues cambia. Lo que sí que es cierto es que el juego se guía por este cambio de actitudes, de modelos de actitudes hay muchos, no nos centramos en uno en concreto, pero sí que es cierto que para que se consiga un cambio de conducta, previamente hay que poder cambiar la actitud, que es la que te genera la conducta, ¿no? Y para que se cambie la actitud, tienes que incidir sobre qué creencias tienes esa persona, ¿no? Entonces, es como hay distintos modelos que se centran en esos aspectos, y eso es lo que nos guió a la hora de desarrollar el videojuego. De hecho, por eso tiene esta dinámica, ¿no? El hecho de que tú interactúes, tomes decisiones, al final está todo enfocado en, por un lado, como decía Miguel, conocer, obtener conocimiento de los distintos temas, pero también está enfocado a cambiar tus creencias sobre ciertos temas que al final te lleven a hacer ese cambio de actitudes que tenga a largo plazo o a medio plazo como consecuencia un cambio en la conducta, que es lo más deseable, ¿no? El hecho de no solo ser tolerante porque está bien,
sino ser tolerante, porque realmente yo he cambiado mi creencia de que es lo mejor para mí y para los demás, ¿no? Entonces, esa era la fundamentación básica del videojuego. Luego, como os digo, para las guías, en cada temática hay teorías distintas que te permiten entender mejor esos temas y cómo abordarlos, ¿no? No sé, Sandra, por ejemplo, seguro que nos puede hablar de las que utilizaron para desarrollar la parte de la violencia de género, ¿no? Pues, por ejemplo, ahí hay distintas también teorías. En fin, no podemos particularizar en una en concreto por ese motivo. Sí, no, un poco es lo que tú has dicho. Al final, como decíamos, se repartieron los temas según quién era más experto en ellos, y lo que sí que buscamos, aparte de teorías, fue información dentro de toda la literatura científica para poder hacerlo lo más ajustado posible y que todo tuviera una fundamentación y un sentido. Pero claro, de ahí luego ya pues había mucha diversidad de temáticas, de teoría y demás, y como dice Mario, pues ahí ha quedado reflejado en las guías. Y luego en el videojuego al final pues es eso, que es más un tema de conocimiento, que a lo mejor ese trabajo más profundo que podamos hacer, que yo creo que eso ya sí que lo que decíamos sería más papel de los educadores para conseguir, más allá del conocimiento, el cambio efectivo y a largo plazo de actitudes, que no sé si desde nuestras capacidades podemos lograrlo tanto. Ojalá que sí, pero me parece más complicado. A nivel metodológico, Miguel, decías antes que habían hecho como una especie de encuestas, entiendo que a adolescentes, para ver un poquito dónde estaba su motivación para jugar a videojuegos, pero en esas encuestas también se hablaba a lo mejor en materia de género, en materia de inclusión, o de las diferentes problemáticas que vamos a encontrarnos tanto en el videojuego como en las guías, para ver un poco su grado de interés o su perspectiva, sus prejuicios quizás, incluso para identificar dónde estaban los principales escollos, teniendo en cuenta que tenemos distintos ámbitos culturales dentro de nuestros socios y demás. O sea, a nivel metodológico, esos cuestionarios sirvieron justamente para enfocar o darle foco, como decía Sandra, a esa teoría, porque claro, teóricamente, pues a nivel de violencia, a nivel de igualdad, pues tenemos un montón de fundamentos, pero claro, a la hora de vamos a tratar esto con este colectivo concreto de 12 a 15 años, pues entiendo que era ahí donde estaba el reto fundamental. Sí, pero en absoluto pudimos hacer eso. Cualquier procedimiento que nosotros hagamos académico tiene que pasar por un comité de bioética, y hoy por hoy no te permiten preguntar eso a estudiantes de primaria. De hecho, tienes que solicitar permiso también a los padres y tienes que decirles exactamente hacia dónde van a ir las preguntas, y nos tuvimos que limitar única y exclusivamente a los intereses del videojuego. Entonces, todos los datos que nosotros necesitábamos respecto a eso los sacamos de la literatura científica, que hay varios artículos que van explicando cuáles son los efectos y cuáles son los intereses. Entonces, bueno, el método científico obviamente es una cosa que es muy ortodoxa, con lo cual acudimos a las fuentes pues, más fiables que nos permitieran tener la visión más acertada posible, pero me hubiese encantado, la verdad, los compañeros, yo creo que exactamente igual, el poder tratar estos temas con total libertad, pero hoy por hoy, y de hecho yo creo que ha sido uno también de los descubrimientos para nosotros acerca del tema, es todavía lo restrictiva que es la sociedad, incluso la legislación, para poder trabajar cualquier cuestión de estas. Al final, la ley de protección de menor no te permite mencionar prácticamente nada de ese tipo de temas, y los colegios, por supuesto, no lo hacen, porque bueno, pues tienen también sus barreras, entonces es una cosa absolutamente, yo diría ahora mismo inaccesible del todo este tipo de trabajos. Por eso, en la literatura científica lo que nos diga es lo que seguimos y punto. Ahí sí que contamos con la experiencia de algunas asociaciones, no solo las que participaron en el proyecto, sino que durante un momento del desarrollo del proyecto tuvimos contacto con algunas asociaciones. Por ejemplo, en nuestro caso en España, Sandra principalmente pudo contactar con algunas de ellas. Estuvimos haciendo una presentación de las guías en su sede y demás, y ellos sí que nos daban ejemplos de situaciones
que vivían personas que quizás habían experimentado esos problemas de falta de tolerancia o de gente que no estaba muy abierta a lo que es la inclusión y demás. Entonces eso sí que nos permitió tanto poner ejemplos en las guías de situaciones concretas que pueden ocurrir, como trasladar una parte de esas experiencias de esas personas, una parte, o al menos inspirarnos en ellas a la hora de desarrollar el juego. Todo esto junto con esa fundamentación más científica de la que hablaba Miguel, por supuesto. Y a la hora de elaborar las guías, ¿por qué toman la decisión de que sean 2? ¿Por qué ahí el rango de edad sí ha podido ser más amplio? Sí, bueno, pues porque al final entendemos que no es la misma la formación que tienen los educadores y a lo mejor la información que ellos pueden requerir que la que pueden requerir las familias, los padres y las madres. Es verdad que luego hay diferencias, sobre todo también en supuestos que pusimos que les pudiesen ayudar y demás, pero bueno, creíamos que sí que tenía que haber esa diferenciación, igual que facilitar que accediesen a los distintos temas, pues porque a lo mejor pues les podía interesar tratar algunos sí y otro no, y bueno, la idea era facilitar y que fuera una herramienta práctica que pudiesen usar con la mayor facilidad posible. Entonces, bueno, yo desde ahí creo que sí que teníamos claro que tenía que haber esa diferenciación. Fundamentalmente. Uno de los problemas que más vimos en cuanto a cómo abordar estos temas fueron lo relacionado con la comunicación. Entonces, ¿qué es lo que comprobamos? Que tanto en las familias, en muchas de ellas, como en el ámbito más formal, hay problemas a la hora de saber cuándo es el momento adecuado para tratar cada uno de estos temas. Y no solo cuándo, sino de qué forma, ¿no? ¿Qué palabras utilizar, cómo enfocarlo. Hay muchas dudas sobre a esta edad mi hijo es suficientemente maduro para entenderlo. Si no lo es, ¿cómo lo hago para contárselo sin que él lo malinterprete? Y en el ámbito educativo igual, lo decía Miguel, no solo tienen unas barreras en cuanto a que las familias sobreprotegen, o sea, está la ley, obviamente, pero también están las propias familias que sobreprotegen a los niños y a las niñas, que también se entiende, porque tienen esa reticencia de, ¿y este que va a venir aquí a contarles qué les va a meter en la cabeza? Entonces, está esa barrera, pero también está la barrera del propio conocimiento de los educadores, y esto nos lo explicaban algunos de ellos que participaron en otros grupos de discusión que hicimos, ya casi al final del proyecto, con personas que trabajaban en estos ámbitos. Entonces ellos nos decían que muchas veces, claro, ni ellos mismos tienen las herramientas como para poder abordar ciertos temas en las aulas, y que muchas veces el hecho de hacerlo es crearles un problema que al final va a ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces prefieren no tocar un tema para que no vaya peor el asunto, porque no saben si van a tener suficientes recursos como para poderlo enfocar bien, ¿no? Entonces, por eso pensamos que lo ideal sería adaptar estas guías a esos dos ámbitos, ¿no? Dado que en ambos casos tenían sus problemáticas en este sentido. ¿Y se abordó cómo podrían los centros escolares o las familias incorporar tanto el juego como estas guías en su vida diaria? A ver, se abordó, sí, de distintas formas. Claro, es que incluso en un principio no sabíamos muy bien si aplicar lo que era... Claro, es que en un principio, por ejemplo, en el videojuego, la idea en un principio es que fuera independiente del ámbito más educativo de las escuelas, más que nada por lo que os decimos, para que la gente, los niños, quisieran jugarlo, ¿no? Para que no lo percibieran como una imposición. Luego nos dimos cuenta de que en un videojuego, como comentaba Miguel anteriormente, tratar todos estos temas de forma profunda es inviable. Entonces dijimos, bueno, tenemos las guías, que son un apoyo perfecto para el videojuego, vamos a desarrollar un videojuego que sea complementario. Y al final tomamos la decisión de que tú puedes jugar el videojuego desde el principio por tu cuenta, pero hay una versión para colegios, digamos. Una versión dentro del propio juego, tú eliges el modo normal o el modo colegio. Entonces, en el modo colegio le das al botón y te aparecen los temas que se tratan, los temas inclusivos. Se tratan otros temas, pero los temas del proyecto pues son seleccionables
donde se va a tratar ese tema. De manera que en las aulas sea más fácil, pues si tú quieres trabajar un tema concreto de los que, pues si es por ejemplo, si estamos hablando de salud sexual y tú quieres hablar algo de salud sexual, aunque sea en el juego tratado de forma superficial, pues puedes iniciar con esa parte del juego y luego te basas en las guías para profundizar más, ¿no? Esa era la idea. ¿Cómo llegar a las escuelas? Ese es un problema que tenemos, sí. Porque vais pidiendo colaboraciones y cada uno de los países ha intentado acceder a distintas instituciones, pero de momento tampoco es que hayamos podido acceder a muchos de ellos, la verdad. Pues en Burgos yo creo que lo que es el juego todavía no lo hemos difundido mucho, por lo que os digo, que queremos perfilar aquello que todavía falta para que esté lo más cerrado posible. Pero en lo que son las guías y demás sí que ha participado un colegio de Burgos que también nos facilitó el acceso a algunos adolescentes para que pudieran probar en las primeras fases del videojuego, pero ahí se ha quedado un poco de momento y tenemos que seguir trabajando en cómo acceder a los centros públicos o privados, vaya, que no tienen por qué ser públicos, Sí. o concertados. Bueno, el juego lleva, por lo que sabemos, desde febrero ya en abierto. Sí. Para las personas interesadas, ¿cómo pueden acceder a él? Pues como os digo, está en la plataforma Steam. Todo el mundo que quiera puede descargárselo, eso sí, tiene que cumplir su ordenador una serie de requisitos. No puede utilizarse en lo que son ordenadores que no tengan cierta potencia, porque pues es un entorno gráfico tridimensional en el que se mueven muchas texturas, entonces cualquier ordenador no lo va a mover bien, pero bueno, hay unos requerimientos mínimos en este tipo de plataformas. Bueno, para ir ya acercándonos un poco hacia el final de la entrevista, Sandra, Miguel, por ejemplo, ¿qué ha sido lo más gratificante y lo más desafiante de este proyecto para ustedes? Desafiante, yo creo que un poco lo que decíamos, ¿no? El reto de hacer algo, de conseguir hacer un videojuego que realmente fuese interesante y que a los adolescentes les apeteciese jugar y que realmente sirviese. Entonces yo creo que esa era la parte más desafiante, y ponernos todos de acuerdo y ser capaz de concretarlo y que no acabase siendo un videojuego de nicho. Entonces esa yo creo que para mí sería la parte más desafiante. Y luego, pues por otra parte también yo creo que la posibilidad de poder trabajar en un proyecto a nivel europeo que llegue a mucha gente, o en contextos donde es muy necesario, ¿no?, mostrar esa diversidad, o poder llegar a personas a las que normalmente no podríamos llegar, y trabajar también en colaboración con otros socios, conocer otras realidades, pues yo creo que también nos hace crecer a nosotros profesionalmente. Entonces yo creo que ese ha sido uno de los puntos a destacar en mi caso, y también pues poder seguir profundizando en lo que decíamos también al contactar con asociaciones, al trabajar en algunos casos con los grupos focales de familias y demás, pues también tener ese feedback, ver sus perspectivas, conocer cómo se concretan estas realidades, que a veces no desde el mundo académico se nos pierde un poco toda esta parte, y seguir en contacto con eso yo creo que también es una parte que no tenemos que perder. Para mí, bueno, coincido con lo que dice Sandra, lo más gratificante ha sido la experiencia personal. Suena un poco mal, pero creo que somos los grandes beneficiados de este proyecto. El haber tenido la oportunidad de discutir con personas que trabajan en diferentes contextos, con puntos tan precisos, con ideas muchas veces tan marcadas, supone una oportunidad de crecimiento personal que de otra manera es muy difícil conseguir. Entonces, todos los debates que hemos tenido, todas las dificultades que hemos tenido que enfrentar por esto, para mí es el punto más positivo del trabajo, junto también con el poder compartir el producto final, tanto las guías como el videojuego, porque si no, pues se hubiese quedado un poco a medias, ¿no?, toda esa satisfacción. Y lo más desafiante para mí ha sido el tener que lidiar con la sociedad actual. También hemos llegado a conocer en qué estado se encuentra la lucha por la aceptación de la diversidad sexual, y en ese sentido pues
habido momentos un poco descorazonadores, porque pensábamos que algunos aspectos estaban más evolucionados de lo que están. Entonces, el establecer, por ejemplo, guías de futuro, el intentar ver medidas que puedan paliar un poco o hacernos avanzar en este tema, para mí ha sido lo más desafiante, hasta el punto de, bueno, pues que nosotros ahora, si nos planteamos cómo continuar con el proyecto, tenemos que seguir trabajando mucho para poder dar con las claves. Que no digo que no existan y que vaya a ser imposible conseguir, por supuesto, pero sí que llevan un procedimiento que yo esperaba más sencillo, por lo que había, bueno, pues por la información que me había llegado anteriormente a esta profundización en él. ¿Y Mario, desde su perspectiva? A ver, a mí lo más desafiante, dado que era el primer proyecto de este tipo en el que participaba como coordinador, ha sido, pues eso, precisamente coordinar a todos los socios. No ha sido sencillo. Entonces, pues bueno, hasta que vas viendo pues cómo es cada uno de ellos, qué posibilidades tienen, qué recursos, pues te tienes que poner mucho en su lugar y tratar de hacer propuestas que se ajusten un poco a todos para que el trabajo sea lo más pues dinámico posible. Entonces, desde ese punto de vista, para mí ha sido lo más desafiante y lo más gratificante, por ahondar en otros aspectos, porque obviamente estoy de acuerdo con lo que comentaban Sandra y Miguel desde sus puntos de vista, pero para mí también ha sido gratificante precisamente pues la interacción en sí misma. O sea, obviamente el resultado, pero el hecho pues de ya no solo de interactuar en reuniones, sino también esas partes más lúdicas de cuando hemos coincidido en las reuniones presenciales, que yo las veo fundamentales en este tipo de proyectos, porque no solo se trata de trabajar con las personas a nivel profesional, sino que yo creo que conocerlas a nivel personal también te ayuda, ¿no?, a tener una mejor relación con ellas y a que fluya el proyecto. Y en ese sentido, pues todos, digamos que teníamos un interés común, que era el poder aportar estas herramientas a la comunidad y a nivel personal, pues también digamos que esto se ha visto pues resaltado pues en buenas relaciones con estas personas, con mentalidades muy abiertas. Vamos, eso ha sido muy gratificante desde ese punto de vista, ver que hay en distintos países distintas perspectivas, pero que pueden confluir, ¿no?, en un único proyecto. Sin duda ha tenido que ser una experiencia enriquecedora para todos ustedes, para todo el equipo y para todos los colaboradores. Bueno, para cerrar, a modo de titular, ¿qué mensaje les gustaría que los jugadores se lleven después de jugar The Future is Ours? ¡Buah! ¿Qué mensaje? Pues yo creo que lo podemos centrar en lo que es el objetivo del videojuego, y es abre tu mente, sé tolerante y deja vivir a los demás. Entonces yo creo que con el videojuego puedes llegar a entender ciertos aspectos de la vida de las personas, no solo de la tuya, del mundo en el que vives, que te pueden ayudar a ir hacia esa dirección, y yo creo que es lo ideal. Pues eso, somos muy diversos en el mundo, hay personas para todos los gustos, y entonces vamos a aceptarnos y viviremos mejor y más felices, básicamente. Sin duda. ¿Sandra? Sí, es bueno, sí, ¿O Miguel? claro, si no aceptas la diversidad no sabes lo que te estás perdiendo. O sea, al final a mí me parece, bueno, yo trabajo ya desde hace varios años en el tema de diversidad y todo ha sido ganancia. Entonces, bueno, pues que la gente se atreva y se dé esa oportunidad de conocer para poder mejorar su crecimiento personal y su vida en general. Podemos cerrar con esta reflexión de ser tolerante, dejar vivir a los demás y atreverse a conocer las diferentes diversidades y cuestiones culturales y sociales. Pues ha sido un placer poder hablar con ustedes. La verdad que a mí personalmente me ha encantado todo el desarrollo y la teoría y la narrativa que está detrás del juego, y pues nada, tendremos que probarlo también. Sí, y estaremos encantados de conocer vuestras opiniones al respecto. Seguro que hay cosas que veis que se pueden mejorar, por eso animamos a que si lo jugáis,
pues nos hagáis llegar vuestros comentarios e intentaremos cambiarlo, adaptarlo lo mejor posible. Ahora no es sencillo porque, como os digo, el proyecto ha terminado, el consorcio un poco se ha deshecho ahora y cada uno está está centrado en otros temas, pero bueno, desde el compromiso que tenemos de poder mejorar la herramienta lo máximo posible, pues lo vamos a intentar. Así que sí que os animamos a que juguéis y nada, gracias por pues, contar con nosotros para la entrevista. A ustedes por participar. Muchas gracias. Bueno, Genial. Muchas si gracias. tenéis alguna otra duda Muy ya bien. nos escribís. Les contactamos, sí. Perfecto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día.